Bueno, pues entonces vamos a iniciar hipertensión arterial. Tenemos que tener bastante en idea ciertos puntos. Entonces, la presión arterial o tensión arterial, como normalmente se le llama, es el conjunto de diferentes factores. En primer lugar, pues la presión del flujo sanguíneo sobre las arterias es la definición más básica que tenemos de tensión arterial. La tensión arterial o la presión sanguínea, pues esto va a estar clasificado por dos constantes. En primer lugar, lo que es el gasto cardíaco y lo que es la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre expulsada del corazón en minuto. Esto pues va a estar a su vez determinado por lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Es decir, la cantidad de sangre que puede poseer el corazón y con qué rapidez el corazón va a poder eliminar esa sangre o poder eyectarla hacia el resto del cuerpo. Y luego pues tenemos la resistencia vascular periférica, que es la oposición de los vasos de la circulación de la sangre hacia ellos. Y pues esto va a corresponder específicamente del calibre y de la viscosidad sanguínea. Entonces tenemos que tener en cuenta que la viscosidad de la sangre no es igual que la de otro líquido. Por ejemplo, el agua o el aceite tiene diferente viscosidad y esto pues nos va a ayudar a saber qué es la tensión arterial como tal. Luego de haber tenido este concepto en claro, tenemos que saber de que la presión sanguínea o la tensión arterial va a ser clasificada en dos partes, ¿verdad? Lo que es la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. La sístole ventricular y la diástole, como normalmente la conocemos. Entonces, esta presión pues va a estar determinada por la diferencia entre lo que es la tensión arterial sistólica y la arterial diastólica. Y pues va a tener un aumento con la edad. Y lo que es la tensión arterial media, que es 1/3 de la tensión arterial sistólica, más 2/3 de la tensión arterial diastólica. Entonces, de esta manera vamos a poder clasificar lo que es la presión sanguínea, tanto en sus niveles sistólicos y diastólicos. De igual manera, pues hay que tener en cuenta el sistema de regulación de la presión arterial. No hay que confundir los términos porque al igual que cualquier otro funcionamiento del cuerpo, este tiene que ser autorregulado y pues se va a regular por el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Esto es un proceso que se va a realizar a nivel del riñón. En este pues vamos a encontrar lo que es la renina y este va a interactuar con la angiotensinógeno, la angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina, los ECA, que a su vez pues va a hacer efecto a nivel de angiotensina 2 para incrementar los niveles de aldosterona, el riñón, la reabsorción de agua y sodio, y pues esto a su vez conlleva un aumento del volumen sanguíneo y un aumento de la tensión arterial como tal. Tengo una manita arriba. ¿Quién quiere hablar? Yo, Dígame. es que quería preguntarle qué pasa si la presión se sube. No, pero ¿cuánto fue que te dio? 180 sobre 100. 180 sobre 100. Muy bien, ahí ya tenemos una crisis hipertensiva. Vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a los niveles de hipertensión arterial. Pero sí es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Gracias, Ashley. Yo se la voy a responder cuando lleguemos a esa parte. ¿Oye? Pues teniendo en cuenta el sistema de autorregulación, llegamos a los niveles de hipertensión arterial. Pues la hipertensión arterial se define como una presión arterial en consulta mayor a 140 milímetros de mercurio o superior, valor por el cual se ha constatado beneficio el tratamiento farmacológico en estudios controlados aleatorizados, aunque existen todavía riesgos de enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular, con valores de presiones sistólicas bajos a lo normal, en este caso de 115 en la sístole y 75 en la diástole milímetros de mercurio. En otras condiciones, pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a observar acá. Entonces, la hipertensión arterial
de cajón la vamos a clasificar como un aumento de la tensión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio y mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? En primer lugar, factores de riesgo, lo que es la hipercolesterolemia, o sea, mucha cantidad de colesterol en nuestro cuerpo, el tabaco, la hipertensión arterial como antecedente también es muy importante, y el principal factor de riesgo para un accidente cerebrovascular, o como lo conocemos normalmente como un derrame cerebral. Entonces, esto se va a clasificar en diferentes estadificaciones. Entonces, podemos pensar en una presión arterial normal cuando es menor a 120 milímetros de mercurio y mayor a 80 milímetros y menor a 80 milímetros de mercurio. Ya una prehipertensión, es decir, todavía la persona no está declarada totalmente como hipertensa, pero sí tiene bastantes factores de riesgo y puede considerarse hipertenso cuando encontramos una presión arterial sistólica de 120 a 139 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Cuando la persona ya es hipertensa, la clasificamos de dos maneras, como hipertenso en fase 1 e hipertenso en fase 2. El hipertenso en fase 1, pues encontramos niveles de presión arterial de 140 a 59 y de presión diastólica de 90 a 99. Y en el caso que nos preguntaba Ashley, ¿verdad? Una hipertensión en fase 2 mayor a 160 milímetros de mercurio en la sístole y mayor o igual a 100 en la diástole. Pues esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay que considerar en qué tipo de paciente se da. En este caso, pues es un caso bastante peculiar cuando hablamos de ancianos. La hipertensión sistólica aislada es algo bastante importante de poder clasificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos casos en los cuales las personas consultan. ¿Qué es más importante, la presión sistólica o la presión diastólica? ¿Cuál es más importante de las dos? Preguntan muchas veces en consulta. Y realmente la respuesta es que ambas son importantes. En este caso, pues hablando de los ancianos, tenemos que en pacientes que llegan a desarrollar hipertensión arterial antes de los 50 años suelen presentar hipertensión arterial en las dos circunstancias, tanto en la sistólica y en la diastólica, con una presión superior a 140 milímetros de mercurio y mayor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, cuando las personas desarrollan la hipertensión como tal, la podemos encontrar en ambas circunstancias, pero en los ancianos es totalmente diferente. En los ancianos ya observamos lo que es una cantidad mayor de presión a nivel de la sistólica o a nivel de la diastólica, y esto pues los conocemos como aislada. Como tal, podemos encontrar valores altos en la sistólica y baja en la diastólica, y también hay que tener en cuenta lo que es la pseudohipertensión. Entonces, la pseudohipertensión, en este caso, pues nos marca la diferencia entre la tensión arterial no invasiva e invasiva. Sospecha hay que tener bastante en los ancianos, en personas impotensas, en personas con ausencia de cifras bajas no invasivas. Y algo muy importante que ustedes deben de aprender a realizar es la maniobra de Osler. La maniobra de Osler, pues en este caso, nos dice a nosotros de que, por ejemplo, yo tomo la presión arterial en una persona normal y encuentro 130 milímetros de mercurio. Lo que debo de realizar es tomar la presión arterial, llegarla a 130 milímetros de mercurio y escuchar. Si yo aún puedo escuchar el latido, es muy probable que mi presión arterial esté mal tomada. En cambio, si yo lo tomo y calculo 130 milímetros de mercurio y no logro escuchar, pues hay que tener en cuenta también de que los valores no son exactos. Puede haber menos, puede haber más de la tasa normal esperada en hipertensión arterial. Entonces, esto es muy importante. Luego, pues encontramos la biopatología de la enfermedad, o sea, qué es lo que realmente nos puede causar a nosotros una hipertensión arterial. Generalmente las hipertensiones se clasifican el 90 del 95% como primarias, esenciales o idiopáticas, es decir, que no se conoce una causa como tal. Y este aumento de la presión arterial va dándose con la edad. Y luego tenemos las secundarias que van a estar relacionadas a las causas presentes,
a fármacos que el paciente esté consumiendo, enfermedades renales, enfermedades tiroideas, síndrome de Cushing. Incluso podemos hablar de mutaciones genéticas a nivel de la persona que nos pueden causar niveles altos. Hay mutaciones genéticas que afectan los niveles de renina, angiotensina, aldosterona, que eso también conlleva a una mala regulación de la presión arterial. Entonces, entre los factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo nos van a indicar un peor diagnóstico, o sea, un mayor riesgo cardiovascular? En primer lugar, las cifras de tensión arterial elevadas, el consumo del tabaco, la mayor presencia de grasa a nivel corporal, la repercusión orgánica, que es un punto muy importante que vamos a llegar a tocar. Luego tenemos la diabetes, sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, aquellas personas que se sabe que en las familias han muerto personas por ataque al corazón. Esto es un factor de riesgo muy importante tener en cuenta. La edad, el sexo, sabemos de que las mujeres están protegidas por lo que son los estrógenos, es decir, que los niveles de padecer una enfermedad cardiovascular son menores en una mujer hasta que empieza la menopausia. Ya cuando empieza la menopausia, pues ya el riesgo cardiovascular es igual. El sedentarismo, el no hacer una buena actividad física y la personalidad tipo A, aquellas personas que se enojan mucho, aquellas personas que llevan una vida muy agitada, pues es muy importante. Igual en el video anterior hablamos de lo que eran los factores externos de la arteriosclerosis, es decir, ese acúmulo de grasa a nivel de lo que es la arteria y que va mucho en lo que es el manejo del estrés, la ansiedad, muy importante de conocer. La clínica que el paciente va a presentar, miren, esto va a ir dependiendo de lo que son los síntomas y el daño orgánico como tal. Entonces, en este pues daño orgánico vamos a observar lo que son prácticamente qué tanto conoce la persona o no de su enfermedad, en primer lugar. Aunque la cefalea, es decir, el dolor de cabeza que ustedes ya han estudiado en terminología médica, va a ir dependiendo de qué tanto sabe la persona que es hipertenso o no, el grado de intensidad. Si una persona ya sabe que es hipertenso, un dolor de cabeza lo va a asociar y generalmente lo va a interpretar como más elevado de lo normal a una persona que no es hipertensa. Luego, pues, si no tenemos los síntomas, existe daño a órganos. Existe daño a órganos blancos, que esto es muy importante de determinar. Trastornos visuales también, un aumento de la presión arterial a nivel de las arterias oftálmicas nos puede causar problemas visuales, epistaxis, los episodios de sangrado a nivel de la nariz, la hemorragia conjuntival también. Muchas veces vemos que los hipertensos debutan con rompimiento de los vasos a nivel de lo que es el ojo. Observamos a los pacientes con los ojos rojos y muchas veces no tiene una correlación clínica, no sintió ningún malestar, no tuvo ningún tipo de alergia, nada que pudo haber desencadenado. Entonces, estos aspectos en la clínica hay que poder distinguirlos bien, porque muchas veces va a ser silenciosa e inespecífica lo que es la hipertensión arterial. Luego, después de haber tenido en cuenta esto, hay que saber cómo diagnosticar la hipertensión arterial. La hipertensión arterial la vamos a diagnosticar con 3 determinaciones. En primer lugar, con lo que es la evaluación y la valoración exacta de la presión arterial. En este caso, pues hay que tener en cuenta que pacientes que hayan consumido tabaco, alcohol o café deben esperar 30 minutos antes de que se les pueda empezar a tomar la presión arterial. Igual, por ejemplo, si nosotros tenemos a los pacientes que llegan caminando a la clínica, hay que esperar por lo menos 5 minutos en que su presión arterial se regule, porque vamos a encontrar niveles aberrantes a nivel de la presión arterial. El consumo de tabaco, comidas, la distensión vesical, el dolor, el alcohol, el café, la temperatura ambiental y la ansiedad son factores que pueden influir en la cifra de las tensiones arteriales. Muy importante que nuestro paciente esté relajado, muy importante que nuestro paciente no haya consumido café, que no tengan ningún dolor,
Por ejemplo, me llega un paciente con un dolor a nivel del hipocondrio derecho, yo puedo sospechar tal vez de una vesiculitis o puedo sospechar de una apendicitis. Yo llego a tomarle la presión arterial a este paciente, es muy probable que le encuentre alterada por el proceso de dolor que está desarrollando. Luego, pues hay que tener en cuenta, ropa que esté muy ajustada o en mala posición, pues no podemos tomar la presión así. Generalmente, si tenemos una blusa, en el caso de una señorita, pues en el caso de un joven que llegue con alguna ropa que esté muy apretada o que sea manga larga y que no se pueda remangar, hay que pedirle que se quite la camisa o la blusa específicamente, ¿verdad? Porque esto puede alterar el grosor de la tela al momento de remangarse, puede alterar la presión arterial, igual que nuestro paciente no tenga arritmias cardíacas y lo que es el fenómeno de la bata blanca. Muchas personas se llegan a poner nerviosas al observar a un médico, entonces empiezan a subir su presión arterial. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cuándo tenemos que controlar lo que es la presión arterial y cómo tomarla. Pues en primer lugar, los requisitos tienen que haber un ambiente tranquilo, el reposo previo mínimo 5 minutos, el manguito adecuado en posiciones. Tenemos que tener en cuenta que no todos los esfigmomanómetros van a ser para todos los pacientes. Hay esfigmomanómetros que son más cortos, que van a quedar bien a un paciente pediátrico, y en este caso a un paciente que sea más robusto necesitamos un mango de un esfigmomanómetro mucho más adecuado, ¿verdad? Al grosor del brazo del paciente. Este debe cubrir 2/3 del miembro, de 2 a 3 centímetros arriba de la flexura del codo, en este caso dejando la axila libre. La medición en el brazo que presente cifras más altas, en este caso el dominante. Este es el que nosotros tenemos que a veces evitar. Muchos recomiendan tomar en el brazo dominante, pero recordemos que al ser dominante encontramos también una variación, porque la presión que se maneja con ese brazo al ejercicio extenuante que realizamos con él va a hacer que las cifras oscilen. Lo importante es de que ustedes tomen la presión arterial en ambos brazos, la correcta posición del brazo del paciente. En este caso, el paciente sentado, con los pies apoyados en el suelo, los brazos al mismo nivel del corazón, el decúbito supino y en la persona, en este caso parada. Esto se puede tomar en cuenta en pacientes que son hipertensos y mayores de 65 años. Es importante tomar la presión arterial cuando el paciente esté sentado, cuando el paciente esté parado, el paciente esté acostado. Y vamos a observar variaciones bastante fuertes en estas situaciones. La técnica adecuada, pues explicar el procedimiento, indicar la postura correcta y que guarde silencio. Vamos a inflar el manguito hasta los 30 milímetros de mercurio por encima de la tensión arterial sistólica. En este caso vamos a tener un vacío auscultatorio y vamos a desinflar el manguito aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo o latido cardíaco. Es decir, de que nosotros, si sabemos de que es un paciente joven que podría tener una presión arterial de 120 milímetros de mercurio, nosotros vamos a insuflar hasta 150 aproximadamente, ¿verdad? Si sabemos que es un paciente que pueda tener presión arterial mucho más alta, vamos a insuflar 30 milímetros de mercurio arriba de lo que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores tengo que esperar yo en la clínica? En una persona hipertensa tengo que esperar niveles de hipertensión arterial mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio. Si yo voy a la casa del paciente, tendría que esperar en un paciente hipertenso de 135 a 85. ¿Por qué? Porque esto va a variar mucho con la actividad física que el paciente haya tenido, si el paciente tuvo que ir caminando. Recuerden que su casa es un ámbito tranquilo, donde conocen, el paciente se encuentra bastante estable y pues puede ser de que la presión arterial sea bastante baja. También, si se va a tomar de forma ambulatoria, hay que medirla con el paciente despierto, dormido y a las 24 horas. Y pues aquí está respectivamente los niveles de presión arterial que podemos esperar en nuestro paciente, dependiendo de la hora del día en que vamos a tomarlo y la situación específica. Luego de lo que les mencioné, eran 3 cosas muy importantes. La toma correcta de la presión arterial y ahora la estratificación del riesgo cardiovascular. ¿Qué pruebas de laboratorio voy a pedir yo para poder diagnosticar a mi paciente? En primer lugar, voy a pedir electrolitos sanguíneos, glucosa preprandial, o sea, antes de desayunar o glucosa en ayunas.
creatinina y boom, orina, un electrocardiograma de 12 derivaciones, muchas veces se solicita. Esto pues es para descartar cualquier situación que el paciente se encuentre deshidratado, pacientes que se encuentren descompensados, una diabetes descompensada, pacientes con enfermedades renales, podemos también pacientes con enfermedad cardíaca, pues se piden estos exámenes principalmente para poder diagnosticar. Y luego pues tenemos la identificación y tratamiento de las causas de hipertensión, que esto va a ir bastante de la mano con lo que vamos a realizar. Entonces, otro de los factores de riesgo, algo que nos preguntaba en este caso Ashley, ¿qué problema puedo presentar yo si tengo una presión arterial mayor de 180, 100 milímetros de mercurio? Lesión orgánica a órganos diana. En este caso puedo tener una hipertrofia ventricular izquierda. Esto va a ser detectado por el electrocardiograma o una ecocardiografía transtorácica. Puedo tener problemas renales como una nefropatía crónica. Puedo presentar microalbinuria. Un índice de tobillo-brazo, en este caso mayor, también me puede ser factor de predicción para daño a órganos diana. Velocidad de la onda de pulso. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan que tener en cuenta. Cuando hablamos de órganos diana o órganos blancos, estamos hablando de riñones, corazón, cerebro, hígado, todo aquel órgano que por un exceso de la hipertensión arterial o un exceso de la tensión arterial por hipertensión arterial puede enfermarse o puede complicarse, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial de la Salud clasifica la hipertensión arterial en diferentes circunstancias. Lo que es la tensión arterial sistólica y diastólica, como ustedes ya lo pudieron observar en la tabla y que ya estuve profundizando un poco. Incluso la misma Organización Mundial clasifica como severa 180 a 209 milímetros de mercurio en la sistólica y 110 a 119 en la diastólica. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, estamos con un paciente con hipertensión severa. Y muy severa sería mayor a 210 y mayor a 120 milímetros de mercurio. Hay diferentes clasificaciones. No hay que centrarnos mucho en cuál va a ser la clasificación de nuestro paciente, ¿verdad? Tenemos que tener bastante en cuenta de que existe la GNC, pues nos da la clasificación para pacientes mayores de 18 años. Como observamos aquí, es la misma que les presenté hace un momento y pues esto nos va a ayudar a diferenciar cuándo el paciente necesita un tratamiento farmacológico y cuándo vamos a hacer una excepción por enfermedades como insuficiencia cardíaca, renal o diabetes. Luego, pues, tenemos lo que es la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, que también nos da bastante de información. Esta es la escala que ellos utilizan. Podemos observar de que ellos ya clasifican la hipertensión de grado 2 de 140 a 90 milímetros de mercurio, pero ellos superior a eso lo clasifican como crisis hipertensiva. Eso es de urgencia y emergencia, es decir, de que el paciente se le tiene que compensar rápidamente. Esa presión arterial no se puede quedar así, no es de un paciente que vamos a llegar, vamos a tomar la presión arterial, lo observamos y le decimos espere su turno. No, es un paciente que necesita atención médica inmediata. Entonces hay que tener bastante en cuenta esto, ¿verdad? Complicaciones, lo que ya les mencionaba, pues hay que tener bastante en cuenta. Hay riesgos cardiovasculares, hay riesgos a nivel de corazón, de riñón, de cerebro, ojos. ¿Qué patologías? Una cardiopatía isquémica, un infarto agudo al miocardio, una insuficiencia cardíaca. En el riñón, una nefropatía hipertensiva. A nivel del cerebro, un accidente cerebrovascular. Y en los ojos, una retinopatía hipertensiva. Entonces, esto se va a dar cuando tenemos esas presiones arteriales bastante prolongadas y que pues prácticamente no se van a poder tratar. Un paciente que sabe que es hipertenso, no consume sus medicamentos, es algo muy importante también de tener en cuenta. Casi siempre los pacientes hipertensivos pues son los que van a tener menos apego
al medicamento, porque en primer lugar hay que tomar muchas pastillas, el tratamiento es muy caro, no se le da un buen plan educacional al paciente y todo esto pues conlleva que no pueda tenerse un buen seguimiento del control. Entonces, ¿qué voy a pedirle yo a mi paciente? En primer lugar, hay que reducir ese peso corporal, hay que restringir totalmente el consumo de sal, reducir el consumo de grasas saturadas, aumentar el consumo de frutas y verduras, un ejercicio físico, en este caso de 30 a 45 minutos, o que lleve a una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto durante este tiempo, limitar el consumo de alcohol y suspender totalmente el consumo de tabaco. Esto es muy importante, que tenemos que darle a nuestro paciente el plan educacional, el cambio de estilo de vida, más que el consumo de medicamentos. Esto es lo que va a salvar al paciente. Luego, pues hay otros tratamientos farmacológicos como los diuréticos tiazídicos, que se pueden utilizar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca de edad avanzada, hipertensión sistólica aislada, que vamos a tener contraindicaciones, pacientes con gota, y pues hay que tener precaución de evitar uso de dosis altas, pierden su eficacia con insuficiencia renal moderada o avanzada. Paciente enfermo renal, no vamos a poder utilizar estos medicamentos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, pues esto, los efectos secundarios, la tos seca, improductiva, disfunción sexual, erupciones, pérdida de gusto. Muchos pacientes no consumen sus medicamentos IECAS por esto, por estos efectos secundarios. Pero hay que saber de que esos efectos secundarios van a poder minimizarse al momento que el paciente esté consumiendo. Si él tiene un buen estilo de vida, ya el consumo de los medicamentos va a ser en menor cantidad y estos efectos secundarios van a desaparecer. Hay indicaciones entre medicamentos. En este caso, pues, pacientes que estén bajo influencia de insulina, hay que tener bastante cuidado porque esto va a aumentar el efecto que pueden tener los IECAS. El ejemplo más claro de inhibidores de la enzima, pues prácticamente captopril, enalapril, que es el más común utilizado y que es el que se utiliza en emergencia de los hospitales generales principalmente. Luego los ARA2, inhibidores, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, principalmente pues tenemos los sartán, el omesartán, valsartán y irbesartán. Todos estos medicamentos ARA2 pues son indicados en pacientes que ya sufrieron un infarto agudo del miocardio y que van a tener una nefropatía diabética, una proteinuria, pues ese medicamento es muy bien utilizado para ellos, ¿verdad? Siempre hay que estar al pendiente de qué es lo que el paciente va a utilizar. Siempre hay que saber las comorbilidades porque eso pues, nos puede causar efectos secundarios. Beta bloqueantes que también son muy comunes, el uso de atenolol, bisoprolol, propanolol, nebilol. Esto pues en jóvenes que tengan problemas cardíacos, en embarazadas, en taquiarritmias. Esto es muy indicado, son medicamentos. Efectos secundarios, cansancio, broncoespasmo, trastornos del sueño, disfunción eréctil, empeoramiento de la insuficiencia venosa. Hay que saber a qué pacientes hay que medicar con qué ciertos tipos de medicamentos, ¿verdad? Entonces, pues esto ha sido todo, chicos, por día de hoy en relación a la hipertensión. No sé si tienen preguntas, tenemos 5 minutos.